Muy buenas tardes, tengan todos por acudir a esta casa de estudio, a este foro, a este curso, presentación del libro por parte de los autores del libro de Derechos Humanos y Amparo en materia administrativa, también del editorial del Centro Universitario de Estudios Jurídicos. Es un honor para mí presentar a los autores de estos libros, quienes me voy a permitir leer su semblanza y quienes realmente nos van a aportar bastante conocimiento el día de hoy. Primero presentaré al doctor Juan Ravindrana Cisneros García, rector de esta casa de estudios, exfuncionario en 4 ocasiones de la Administración General de Aduanas, doctor en Derecho, profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM, miembro de la Academia Internacional de Derecho Aduanero y del Claustro de Doctores en Derecho de la Facultad de Derecho de la UNAM, es expositor a nivel nacional e internacional, autor de los libros Derecho Aduanero Mexicano, Manual Práctico de Amparo contra el Embargo de Mercancías, Derecho Procesal Fiscal y Aduanero, en coautoría, y el Sistema Nacional Anticorrupción, el Agente Aduanal y la Agencia Aduanal, y el TIMEC comentado, también de Editorial Cuello. Por su parte, el maestro José Antonio García Ochoa, quien también es autor del libro y bastante bueno, maestro mío también. Él es maestro en Derecho y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialización judicial por el Consejo de la Judicatura Federal. Fungió como secretario de estudio y cuenta en el Poder Judicial de la Federación. Es docente en materia de amparo y derecho constitucional y actualmente se desempeña como abogado contencioso en la Unidad de Responsabilidades en Petróleos Mexicanos. Vamos a empezar, pues primero que nada, muy contentos de estar aquí en Veracruz, después de una durísima pandemia, ¿no? Poder volver a estar aquí en las aulas, la verdad es que está uno muy contento, ¿no? De hecho, en la Ciudad de México no hemos dado hasta ahorita, una clase presencial, pero bueno, creímos que ya es buen tiempo de iniciar otra vez las actividades, sobre todo presenciales, porque pues sí, el tema del Zoom ayuda mucho, pero no hay como estar aquí en el aula, ¿verdad? Y hoy nos toca presentar este libro que el maestro y un servidor escribimos el año pasado, que se llama Derechos Humanos y Amparo en Materia Administrativa. Esta ya es la segunda edición que venimos a presentar aquí al centro. Hicimos la primera edición el año pasado y afortunadamente se agotó, casi inmediatamente, ¿no? No duró ni 4 meses y se agotó, tuvimos que hacer una segunda edición, pero tuvimos también la oportunidad de ponerle más videos. Es un libro interactivo porque tiene videos, tiene códigos QR que cuando tú los escaneas te manda video, tiene más de 50 videos, ¿no? Y en la parte final del libro, que es una parte bastante interesante y sobre todo útil, tiene, ahorita les digo cuántos anexos, son 23 anexos. Tiene todo el juicio de amparo, todo el juicio de amparo viene aquí. ¿Sí? Desde las demandas, trae 2 demandas, trae unos cuadros ahí que explican cómo se lleva a cabo el juicio de amparo, trae un autoamisorio, una suspensión provisional, el recurso de queja cuando me niegan la suspensión provisional, que es muy útil, muy importante, una suspensión definitiva, trae un cuadro esquemático, un informe previo, un informe justificado, cómo se hace, ¿no? La sentencia que concede el amparo, un recurso de revisión cuando te niegan la suspensión definitiva, un recurso de revisión cuando te niegan el amparo, un amparo directo en revisión. El anexo 17 es muy interesante porque habla de la suspensión y sentencia para obtener la vacuna contra el COVID, fíjense, ¿no? Está bien interesante. Aquí quiero presumirles que el maestro y yo, pues de alguna manera incitamos allá a los alumnos, ¿verdad?, del diplomado y de la maestría a elaborar varios amparos y sí los ganaron, ¿no? La mayoría los ganó. Y bueno, está actualizado con todos los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal y en la parte final trae la ley de amparo en audio. No, o sea, tú lo escaneas y te manda el audio y puedes escuchar todo lo que es la ley de amparo en audio o también otras convenciones internacionales, ¿no? Entonces yo creo que es un libro bastante útil, ¿no?, para cualquier profesionista, desde el que apenas va empezando, como el que ya tiene un rato litigando, pues para ver los formularios, las sentencias que vienen ahí, ¿no? Y los videos que siempre son bastante útiles, ¿no? Entonces consideramos que es un libro que, pues que nos lamentamos, maestro, como en 6 meses, ¿no? Sí, sí, sí. Como en 6 meses, bueno, con la buena
fortuna de que conocí al maestro ahí en el centro, él actualmente es alumno del doctorado, y bueno, supe que trabajaba en el Poder Judicial de la Federación, trabajó mucho tiempo en el Poder Judicial, tanto juzgados de distrito como colegiados, y yo tuve la oportunidad de estar en el área de amparos en la Administración General de Aduanas muchos años, ¿no? Contestando los informes. Imagínense, me llegaban 100 demandas diarias casi. Entonces era rapidísimo ver qué se iba a contestar, si era cierto o no, si no era cierto el acto, y pues ahora sí que formular el informe previo para decir, niégale la suspensión por esto, o niégale el amparo por esto, ¿no? O sobrecéselo por esto. Entonces se vuelve muy, muy ágil, ¿no? Y bueno, aquí con el maestro, este libro nace del diplomado que damos ahí en el CUEG, ¿no? Es un diplomado en Derechos Humanos y Amparo, que la verdad es que ha tenido muy buena concurrencia. A pesar de estar el diplomado de la Suprema Corte, se nos escribe más gente, porque dicen, bueno, es que lo complementamos porque allá es como muy teórico, ¿no? Y acá todo es práctico. Entonces, eso es lo que busca el libro y es lo que busca el diplomado, el que la persona que salga, aunque no sea abogado, pueda promover un juicio. Y sí que lo han hecho, ¿verdad? Sí que lo han hecho y han tenido bastante suerte. Pero bueno, es un libro entonces que yo considero que es bastante útil para estos efectos de poder conocer una de las herramientas más difíciles que pueda haber, que es el juicio de amparo. De repente con el maestro no nos ponemos de acuerdo, porque él habla muy bien del amparo y siempre dice que es una maravilla. No, sí, por supuesto, pero hay una primera reflexión, ¿no? Ya tenemos más de 10 años de la reforma constitucional en materia de derechos humanos. Y la pregunta es, bueno, ¿y tenemos mejor alimentación, mejores pues, derechos, ¿no? O sea, mejor respeto a los derechos, mejor salud, mejor vivienda, ¿no? Pues realmente nos preguntamos esto, ¿no? Y el problema es que, primero, conocer los derechos humanos que tiene cada uno. Y dos, ¿cómo lo haces valer? Eso es lo más difícil. Es un instrumento que se pensó, o los que crearon el amparo, quisieron que fuera algo tan accesible que cualquier persona que tuviera una mediana instrucción lo pudiera promover, y ya vemos que no es cierto. Aún dentro de la categoría de los abogados, no todos le saben al amparo. Incluso yo tengo un amigo que yo lo tengo por sabio, el doctor Rode Ponce, excelente profesor de muchos años, tiene 2 tomos así de derecho aduanero, pero buenísimo, y es una persona internacional, y me dice, oye Juanito, dice, la verdad es que yo no solamente he promovido 2 amparos en mi vida y los 2 los perdí, y ya no quise volver a promover nada, ¿no? Le digo, pues te doy una noticia, yo primero perdí como 100, no es cierto, pero sí perdí unos 10, le digo, pero ya después como que ya cuando no te lo sobreseen, sientes que ya vas avanzando, ¿no? Una vez estaba yo muy feliz, se perdió el amparo, pero estaba feliz porque me negaron el amparo, no me lo sobreseyeron. Y me dice mi hermano, ¿y por qué estás contento si lo perdimos? Le digo, bueno, por lo menos ya no me lo sobreseyeron, ¿no? ¿No? Ya me lo negaron, ya por lo menos a la revisión. Yo sentí un gran avance. Pero es que sí se vuelve muy complicado. Ahorita el maestro va a hablar del amparo estrictamente. Y yo quiero hablar de la primera parte que me parece muy bonita, que se refiere al tema de los derechos humanos. Pero realmente el que ya tu amparo no te lo sobresean, ya es una gran... Primero que no te lo desechen, ¿no, amigo? Eso ya es un gran avance, ¿no? Que no te lo deseche por notoriamente improcedente y ya después, pues bueno, que no te lo sobresean, ¿no? Entonces, fíjense que esta primera parte es bien interesante. Voy a ser breve. Pero fíjense, la primera pregunta que se hace en el libro cuando empezamos es, ¿qué son los derechos humanos? ¿No? Porque todo el mundo habla de ellos, pero realmente no sabemos. Y cuando vamos a las fuentes, a los diferentes libros, encontramos diferentes definiciones, ¿no? O sea, como que no hay algo así como que nos diga bien a bien qué diablos es eso, ¿no? Y aquí nosotros empezamos con este concepto que decimos que los derechos humanos son los derechos que tiene toda persona por el simple hecho de serlo. Son las facultades o prerrogativas que tienen los seres humanos para garantizar una vida digna y libre de discriminación. Fíjense, una vida digna y libre de discriminación. El problema es que dices, bueno, ¿y qué es una vida digna? ¿No? Y el tema de la discriminación, que es un tema amplísimo que aquí el maestro maneja súper bien. Pero la verdad es que dices, bueno, ¿y qué es una vida digna, no? Ahí hablaba un maestro que luego se burlaba cuando hablábamos del artículo 4, ¿no? Del derecho a la alimentación, decía, una alimentación nutritiva y de calidad, dice, pues, ¿qué es eso, no? O sea,
para mí es una hamburguesa así de doble carne, ¿no? Tipo Angus, ¿no? Dice, pero ¿qué es eso? El problema es que luego entramos mucho con el campo de lo subjetivo, ¿no? Que se vuelve ahí un problema, ¿no? Y también, por ejemplo, yo recuerdo cuando apareció la reforma constitucional, decían lo siguiente, es el triunfo del justnaturalismo sobre el positivismo. Y un maestro superpositivista dijo, no, eso no es cierto. Si eso no está positivizado, no está en una norma, no existe, ¿no? Entonces ahí es donde empezaron a decir, no, es que no es necesario que existe, la Constitución dice que lo reconoce. Sí dice, pero no puede reconocer lo que no existe. Y entonces seguimos en la misma discusión, ¿no? Y bueno, tiene mucho que ver con los temas de los derechos humanos. Por ejemplo, las Naciones Unidas dice que son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna. Estos derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Dice nuestra Constitución y son progresivos, ¿no? Pero realmente vemos grandes esfuerzos a lo largo de la historia por tratar de tener, ¿no? De tener ahora sí que el ejercicio arbitrario o abusivo del poder, ¿no? Yo creo que es un tema muy, muy actual, el hecho de decir, bueno, ¿para qué sirve, no? Es el reconocer en un documento cuáles son los derechos que tienes y que son oponibles al ejercicio del poder, que de alguna manera, pues a lo mejor mientras no te afecte, pues no pasa absolutamente nada, ¿no? Pero cuando ya se traduce en un acto de molestia, se traduce en un acto de privación de tu esfera jurídica, alguno de tus bienes, tus derechos, pues sí que importa, ¿no? Entonces, son las herramientas, yo siempre le digo a los abogados, son las herramientas que tenemos para podernos defender en caso de que esto llegue a suceder. Incluso puede ser que el acto inconstitucional o violatorio de derechos humanos sea una omisión, ¿no? Como la omisión, por ejemplo, de darme atención médica, la omisión de darme mis medicinas, la omisión de contestar, ¿no? Alguna petición que yo haya hecho. Entonces, fíjense que podemos ver desde hace muchos siglos, desde el 539 a.C., por ejemplo, ya existía un documento, bueno, más bien es un cilindro de arcilla, que se le conoce como el cilindro de Ciro, donde ya hablaba de que los esclavos podían irse en libertad, fíjense. No, pues es una locura. Pero él dijo, no, se pueden, es más, pueden profesar la religión que quieran. No, pues impensable en aquel tiempo, ¿no? Y trascendió a través de este cilindro. Ya los romanos, por ejemplo, hablaban no de derechos humanos, sino de los derechos de los hombres, ¿no? El derecho natural que se tenía. Y esto era bien interesante porque decía, aun cuando tú los conozcas o no los conozcas, tú los tienes, ¿no? Incluso están más allá del derecho positivo. Y ahí empezamos con estos temas. En 1215, compañeros, en Inglaterra, esos ingleses que han sido rijosos toda la vida, ¿no? Piratas, bandidos, ¿no? Conquistadores, son los que más han impulsado en alguna parte el tema de derechos humanos. Ya en 1215 se habla de este decreto de Juan Sin Tierra, en el cual los fiscalistas lo conocen muy bien, porque saben que ahí fue cuando le pusieron un límite al ejercicio del soberano, ¿no? Decían, oye, voy a tener una pachanga y no va a alcanzar el presupuesto, más impuestos, para que alcance para la fiesta, ¿no? Que además esos zapatitos ya no otros, ¿no? No es cierto que nada más con un par de zapatos la hagas, ¿no? Yo quiero más. Entonces subían los impuestos. Y claro, los nobles, sobre todo los nobles, que eran los que afectaba, dijeron, no, espérate, o sea, se les rebelan y lo obligan a firmar un documento que él no quería y después de haberlo firmado no le hizo caso, que es esta precisamente Carta Magna de 1215 en Inglaterra, ¿no? Fundamentalmente lo que se preveía ahí era que no podía establecer contribuciones sin la autorización de los pares, fíjense. Es por eso que hoy en día nuestra Constitución solo autoriza que, tratándose de contribuciones, solamente sea la Cámara de Diputados la que pueda hacer iniciativas. Viene desde entonces, ¿no? O sea, para que, oye, no, espérate, o sea, si no lo autorizan tus pares, no puedes establecer contribuciones. Entonces, es un antecedente muy interesante. De ahí brincamos hasta 1628 con la petición de derechos, en Inglaterra también. En 1689 con el Bill of Rights, ¿no? Y bueno, realmente Inglaterra fue muy proclive a todo ese tipo de cosas, sobre todo por los problemas que tenían.
Fíjense, dice, no se podrá recaudar ningún impuesto sin el consentimiento del Parlamento, ¿no? Muy parecido a lo que pasa ahorita. 2, no se puede encarcelar a ningún súbdito sin una causa probada. Era lo que más se temía, ¿no? Que te metieran a la cárcel nada más por caer en desgracia, ¿no? Ahora sí que del rey. 3, a ningún soldado se le puede cuartelar con los ciudadanos. Y 4, no puede usarse la ley marcial en tiempos de paz. Fíjense, ese es de 1628, parece que sigue estando vigente, ¿no? Y de ahí, fíjense, brincamos hasta un documento muy importante que yo les invito a que lo lean, está en el libro, es muy cortito, son 17 artículos, que es la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? En Francia, 1789. Esta declaración es sumamente importante porque hace un cambio fundamental, incluso es un cambio histórico, ¿no? Es cuando empezamos a la época contemporánea. Y fundamentalmente lo que hace es decir, oye, la soberanía ya no radica en el monarca, radica en el pueblo, ¿no? Eso es lo que hace la diferencia. Somos iguales, fíjense. Eso antes no era posible, o sea, no éramos iguales, ¿no? Pero fíjense que cuando habla de la igualdad, dice, sí puede haber desigualdades, ¿no? Pero tiene que ver con base a tus capacidades, ¿no? No a dónde naciste, sino a tu capacidad. O sea, sí reconoce que somos iguales, pero sí hay distinciones. Y que incluso los cargos públicos tienen que ser de acuerdo con tus capacidades. Fíjense qué interesante, ¿no? No a tus amigos, ¿no? Dirán ahora. Y así tenemos diferentes documentos, ¿no? Hay una Convención de la Esclavitud de septiembre de 1926, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que es un documento también fundamental. Ahí solamente son 30 artículos, pero es donde los países se pusieron de acuerdo después de la Segunda Guerra Mundial de redactar un documento en el cual se consideraran los 30 artículos más importantes que tiene una persona donde se encuentre, en cualquier parte del mundo. Entonces, es lo valioso que tiene la declaración. Oiga, ¿la hacen valer en los juicios de amparo? Sí, sí, por supuesto, o sea, sí la puedo invocar. Me han preguntado, oiga, ¿y la declaración francesa la puedo? Sí, cítala. Es un documento orientativo, pero armonizada con los demás, ¿no? Eso es lo valioso. Que no solamente te vayas por el 14 y 16, sino también por lo siguiente, miren, cuando hubo la reforma constitucional, decían algunos amigos jueces y magistrados, dice, eso es una payasada, decían, ¿no? Todo viene en mi Constitución, no tengo que ir a la fuente externa, todo está en la Constitución. Dije, no, no, hay convenciones que describen de una manera más puntual, más exacta, los derechos que tenemos. Por ejemplo, el derecho a la vida, que yo creo que es el más importante. Si ustedes buscan la Constitución, pues realmente no hay ningún artículo que diga, oye, ¿no? El Estado debe garantizar el derecho a la vida. Solamente en el 22 dice que está prohibido pues, que te quiten la vida, pero la Convención Americana lo dice de una manera más puntual, ¿no? Entonces, yo creo que sí podemos armonizar los textos internacionales con nuestra Constitución política, eso es lo importante. Y miren, el catálogo que pusimos aquí es sumamente interesante porque, bueno, siendo materia administrativa solamente citamos los más importantes, si no, si hubiera sido un libro en 3 tomos, ¿no? Pero aquí citamos los más importantes, los que se usan más, ¿no? Como a mí me llegaban las sentencias, yo veía cuáles eran las que más usaban. Y dije, este artículo está bien interesante. De aquí lo pusimos, ¿no? O sea, pusimos un resumencito de todos los artículos importantes. Y miren, o sea, como les decía, cada tema trae sus códigos, ¿no? Tú lo escaneas con tu celular y te manda video para explicarte esa parte. Entonces es bastante interesante. Ahora, entramos al tema de la clasificación de los derechos humanos. Fíjense, la clasificación. Dice, hay unos que hablan de 3, otros hablan de 5, ¿no? Nosotros hablamos de 4 generaciones, bien interesantes. El primero, pues parte a partir de la Declaración Francesa y de los documentos, ¿no? La Declaración de Independencia de los Estados Unidos, que fundamentalmente habla de los derechos civiles y políticos, ¿no? Antes, pues ni por error alguien podía votar por alguien, ¿no? Proponer a alguien para, pues había monarca, ¿no? Decías, ¿dónde van? Yo soy el soberano, ¿no? Soy el bueno, aquí no puede haber nada de eso. Entonces, esa primera generación tiene que ver con ese reconocimiento de los derechos de libertad, igualdad, ¿no? Propiedad, resistencia a la opresión y el tema de la participación política y la igualdad, fíjense, era sumamente importante. Pero ya en una segunda generación,
Muchos constitucionalistas presumen que México tiene la primera constitución social del mundo, ¿no? En 1917, cuando habla ya de los derechos de los trabajadores, ¿no? Los derechos agrarios, ¿no? Que fueron despojados de las tierras las comunidades, ¿no? Entonces, esto de alguna manera se introduce y va creciendo con el tema de los derechos económicos, sociales y culturales, que tiene que ver, por ejemplo, son tan sencillos como dice aquí el derecho a la alimentación, a la seguridad social, fíjense, qué interesante, ¿no? Es cuando ya hablamos de una seguridad social, derecho de los trabajadores, ¿no? A una jornada, salud física y mental, vivienda, trabajo, sindicalización, educación, medio ambiente sano, agua, ¿no? El derecho al agua pues, es un derecho humano, fundamentalmente. Y ya en una tercera generación, ya por ejemplo se habla de ciertos derechos que los pueblos pueden reclamar a la sociedad internacional. Aquí, por ejemplo, tenemos el derecho a la paz, ¿no? Que ya ven que ahorita tenemos una guerra, desafortunadamente, ¿no? Que se puede convertir en una guerra mundial, ¿no? Ahí está todo con pinzas. El derecho a un medio ambiente sano, ecológicamente equilibrado, derecho a beneficiarse con el patrimonio común de la humanidad, fíjense, qué interesante, ¿no? El derecho al desarrollo, ¿no? De la personalidad, entre otros, ¿no? Y entramos a una cuarta generación bien interesante, que tiene que ver fundamentalmente con el acceso al ciberespacio, a la vinculación con las nuevas tecnologías de la información y lo que se ha llamado la sociedad o cultura del conocimiento. Sabemos que no todos tienen esta gran oportunidad de poderse vincular con una computadora, ¿no? Por ahí decían, es que regalaron tablets, sí, pero no hay luz, ¿no? O sea, no hay internet. Entonces, ¿para qué me sirve, no? Como cuando una vez regalaron estufas, ¿no? Dice, pues sí, pero aquí no hay gas, ¿no? ¿No? O las televisiones, ¿no? Y pues sí, pero aquí no hay luz. Entonces, esto va creciendo, pero yo incluso le comento a varios compañeros, oigan, ¿qué pasaría si salen de su casa sin su celular? Y a las 5 cuadras que ya vas en el auto o vas caminando, dices, mi teléfono, ¿te regresarías o no por él? Maestra, yo no sé por qué no le creo. No me regreso porque voy tarde a donde voy, entonces dije, no, ya no. Termino de donde voy y ya luego regreso. Sí regresé, pero después. Bueno, es que aquí en Veracruz no está tan lejos, ¿no? No está tan lejos, pero No, ustedes ni posición. bueno, la maestra es un caso de excepción, ¿no? Pero estoy seguro que así la mayoría se regresaría por el teléfono, ¿no? ¿Qué pasa cuando en la casa, por ejemplo, los que tenemos hijos, se va el internet, ¿no? Se nos olvidó pagarlo y ching, lo cortaron. No, bueno, lo más seguro es que al menos de un minuto ya están hablando, papá, ya no hay internet, ¿no? ¿Qué pasó? No, la vida se desquicia, no hay Netflix, no hay nada, ¿no? No se puede uno conectar y la verdad es que se vuelve una verdadera tragedia, ¿no? Sales corriendo ya al Starbucks, ¿no? Bueno, solamente aquí el doctor Verduzco, que es fifí, pero pues uno se tiene que aguantar, ¿no? Pero entonces tiene que ver con todo eso, con el acceso al conocimiento, ¿no? Ahorita, yo creo que en 5 años, no tarda, en que ya prácticamente el internet sea muy global, ¿no? Muy global el tema de la luz, que esperemos, no todo el país tiene luz, o sea, sí es un tema muy preocupante. Y bueno, en la medida que el Estado pueda tener, ahora sí que ingresos, ¿no? Debe de privilegiar ese tema, ¿no? Desafortunadamente, y no lo digo yo, lo acaba de decir, pues ahora sí que todo el tema de derechos humanos a nivel internacional, pues México está muy atrasado, ¿no? Tiene una crisis en materia de derechos humanos. Nos han dicho muchas veces, oiga, eso suena muy bien y suena muy bonito, pero es un poema nada más, no se respeta. No, es que hay que hacerlo respetar. El problema es, otra vez, tienes que acudir al juicio de amparo, ¿no? Y luego, desafortunadamente, las autoridades se molestan, como si hubieras cometido un delito o un infundio ahí en contra de ellos, ¿no? No, pues es para que lo respetes, ¿no? Hubo un compañero aquí que, ahí en la Ciudad de México, que andaba muy mal, andaba ahí, siempre andaba con problemas de unas piedras que tenía en la vesícula, no en los riñones. Y era un verdadero problema porque cada rato se nos ponía mal, pero cada rato. Entonces, cuando fue a pedir atención médica, dijeron, bueno, que usted no entiende que hay una pandemia, ¿qué está haciendo aquí? Váyase a su casa, ¿no? Lo regresaron. Y le promovimos el amparo. Y el director del hospital, bueno, lo atendió, pero furioso. Oiga, ¿usted por qué hizo esto, no? O sea, eso no está bien. Lo regañó,
Le digo, hija, pues, ¿qué? No, entonces le dije, vamos a verlo. Y entonces ahora sí lo regañamos a él, ¿no? Le digo, usted es el primero que debe procurar la salud de las personas, no para andarlas regañando. No, pero es que ¿por qué hacen el amparo? Pues el amparo no es para delincuentes. Usted tiene que respetar el derecho que tiene ese joven a que lo puedan atender médicamente. Pero nos enfrentamos a eso. Hay una falta de cultura, ¿no? No hay una política, pues, pública de difusión de los derechos humanos y que la gente conozca cuáles son sus derechos, ¿no? Entonces, si ni siquiera los conoces, pues, ¿cómo vas a empezar? Y miren, quiero platicar brevemente de la Declaración Francesa, ¿no? De 1789. Son 17 artículos, pero ahorita que los lea, yo sé que se les va a ocurrir muchas cosas. Se les van a ocurrir un chorro de cosas. Dice el artículo primero, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales solo pueden fundarse en la utilidad común, ¿no? Lo que les decía. 2, fíjense qué artículo tan importante. La finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Eso es lo que le da razón a todo, el de vivir en un estado. El que precisamente conserve mis derechos naturales y habla de imprescriptibles. Aquí eso nos da para muchas cosas de los juicios, Hay varias leyes que te coartan tu derecho por no ejercerlos en determinado tiempo, pero hay unos que definitivamente, como dice aquí, son imprescriptibles. Y dice, esos derechos son la libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión, ¿verdad? O sea, es un artículo muy interesante. Fíjense que cuando vamos a la Constitución de Cádiz, la española, que estuvo vigente en México, hablaba de que el objeto del Estado era la felicidad de su población. Esa es la finalidad de vivir en un Estado, ¿no? Y desafortunadamente parece que la política es lo más importante antes que los derechos de las personas. Entonces la verdad es que aquí está el fundamento de todo, ¿no? Insisto, hay que leerlo con calma. Y luego fíjense el artículo 3 dice, la fuente de toda soberanía reside esencialmente en la nación. ¿Sí? No en una persona, ¿no? Dice, ningún individuo ni ninguna corporación puede ser revestido de autoridad alguna que no emane directamente de ella. Es lo que legitima que alguien tenga poder, ¿no? Platicábamos del tema de la alcaldesa de Cuauhtémoc, ¿no? Que un juez le suspendió cuando ella fue elegida legítimamente, ¿no? O sea, ¿hasta dónde llega? Yo digo que eso estuvo mal, porque, pues, como dice el presidente, ¿no? Si el pueblo te quita, si el pueblo te da es el que te quita, ¿no? No un juez. Pero bueno, más allá de todo, la verdad es que yo considero que eso sí no estuvo correcto. Luego dice el artículo 4, la libertad consiste, fíjense qué bonita definición. La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no cause perjuicio a los demás. Está bonito, ¿no? Dice, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el disfrute de los mismos derechos. Esos límites son y pueden ser determinados por la ley. Me voy hasta el 13, fíjese, siendo necesario para sostener la fuerza pública y subvenir a los gastos de administración una contribución común, esta debe ser distribuida equitativamente entre los ciudadanos de acuerdo con sus facultades. Habla de que a fin de garantizar los derechos de las personas, hay que fomentar o hay que crear una fuerza pública, ¿no? Eso es lo que legitima la fuerza pública, que alguien lo puedan detener o alguien lo puedan multar, etcétera. Y que para poder garantizar o para poder de alguna manera sobrevenir a esa fuerza pública, pues se requiere de una contribución. Y aquí es donde habla precisamente de que esa contribución debe ser distribuida equitativamente entre los ciudadanos. Fíjense, el artículo 15 dice, solamente tiene 17. La sociedad tiene derecho a pedir a todos sus agentes cuentas de su administración. ¿No? Fíjense, desde entonces estamos hablando de 1789. Fíjense lo que dice el 16. Una sociedad en que la garantía de los derechos no está asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución, ¿no? Tiene que tener esas dos partes, la de garantía de sus derechos y la parte, ¿no?, orgánica, como pueden decir. La Constitución de 1824 no hablaba de derechos humanos, fíjense, qué cosa tan extraña. Y luego dice el artículo 17, y último, siendo inviolable y sagrado el derecho de propiedad,
Nadie puede ser privado de él, excepto cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exige de manera evidente y a la condición de una indemnización previa y justa. ¿Vale? Después ya con el devenir y el artículo 27 constitucional dice que sí es posible, ¿no? Que hay que darle a la propiedad una orientación social, ¿no? Hay que trabajarla para que no esté ociosa y tener la amenaza de que te la fueran a expropiar, ¿no? Que se la fueran a dar un ejido, ¿no? Entonces, pues ahora sí que obligaron a todos a tenerla que trabajar. Y así tenemos una serie de documentos bien interesantes, la Declaración Universal de Derechos Humanos, muy rápido para dar intervención aquí al maestro, que les digo son 30 artículos bien interesantes que vienen aquí en el libro, y también tiene su código QR para que, fíjense cómo los queremos, para que no se cansen sus ojitos, ¿no? Lo puedan escuchar o lo puedan ver. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que es de 1976, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que es de 1976 también. De artículos bien interesantes. Miren, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esta convención es súper importante y casi nadie la conoce. Es de 1969, compañeros. Tiene más de 50 años y casi nadie la conoce. Es bien importante que le den una leída. Aquí solamente citamos 3 artículos que a mi parecer, bueno, 5 que a mi parecer son muy importantes. Muchas gracias. El primero que habla precisamente de esa no discriminación. El artículo 8 que habla de las garantías judiciales. Fíjense que una vez me dijo una maestra, me acuerdo que dirigí una tesis en materia aduanera, que hablaba de los derechos humanos en materia aduanera, y dijo la maestra, oiga, esa es una burrada, ¿no? ¿Cómo se le ocurre decir que en materia aduanera, en materia fiscal, dice, existen derechos humanos? ¿Y cómo que las personas morales tienen derechos humanos? Eso no es posible, ¿no? Fue muy al principio cuando empezó todo esto. Poco a poco la Corte lo fue despejando, pero le digo, pues sí. Fíjense lo que dice el 8.1, dice, toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otra índole. Digo, ¿qué huele, maestra? ¿No que la fiscal no juega? Ah, caray, a ver, déjame verlo. Ah, no, pues sí. ¿Verdad que sí? Luego, entonces, ahí está. No, pues está muy bien. Algo bien interesante, es materia penal. Antes, para que tú pudieras hablar con tu defendido, ¿no? Cuando llegabas como abogado, híjole, luego sus ministerios públicos son tremendos, ¿no? Te decían, pues sí te dejo, pero ¿qué cree? ¿Y yo qué? ¿No? Por no decirlo de otra forma, ¿no? Entonces algunos abogados me cuentan, no sé, le tenían que sobar la mano al MP, ¿no? Para que los dejara entrevistarse antes de que declararan, ¿no? Bueno, pues, ¿qué creen? Que ya desde aquí está establecido que se puede comunicar libremente. Fíjense, dice, inciso D, derecho del inculpado de defenderse personalmente o de ser asistido por un defensor de su elección y de comunicarse libre y privadamente con su defensor. Entonces, ¿por qué habrá que sobarle la mano al Ministerio Público? Cuando pues, de alguna manera es un derecho humano que tiene. Insisto, el problema es que es del 69 este documento, no se conocía. 24, igualdad ante la ley. El 25, compañero. Ay, este artículo, yo cuando lo leí, me gustó mucho y además vi algunas sentencias de la Corte Interamericana que me parecen sumamente relevantes. Dice, toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido, o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de su función oficial. Habla de un recurso rápido, sencillo, ágil y dice efectivo. Hay muchísimas disposiciones que no te permiten, como el 121 del Código Fiscal, que te dicen que es por buzón tributario y con firma electrónica. Y si no la tengo, no, pues no puedes acceder al recurso.
violatorio del artículo 25, ¿no? Y del derecho de acceso a la justicia. Los juicios son larguísimos. ¿Dónde está el recurso ágil? ¿No? Y lo más preocupante de todo, ya ganaste, ahora hay que ejecutar. A ver cuándo le dan cumplimiento. Pues es violatorio del artículo 25 de la Convención Americana. ¿Vieron? Entonces, realmente se vuelve todo un tema el conocer esos artículos, pero sobre todo cómo hacerlos valer en un juicio, ¿no? Y es donde el poder elaborar, digo, la gran ventaja que van a tener con este libro, con el diplomado, es que van a tener acceso a todos los formularios, ¿no? Para que los puedan hacer valer. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, fíjense, un día me llamó la atención porque dice el artículo 9, toda persona tiene el derecho a la inviolabilidad de su domicilio, ¿no? Por aquello de las visitas domiciliarias. O sea, el artículo 16 como tal no lo dice así. Entonces yo creo que este artículo pues sí nos ayuda para podernos defender. Bueno, pues estos entre otros preceptos que están en diferentes tratados internacionales. Pero ahora vamos a nuestra Constitución y con esta parte voy a acabar yo. El artículo primero constitucional, como ustedes saben, fue reformado el 10 de junio del año 2011. ¿Sí? El 6 y el 10 de junio de 2011. Bueno. Cambia la denominación de garantías individuales por derechos humanos. Antes hablaba que esta Constitución otorga, ¿no? Y ahora dice que esta Constitución reconoce. No, pues hay una gran diferencia, ¿no? Sí hay una gran diferencia. Dice el artículo primero, en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Entonces aquí tenemos esta primera parte donde habla de que están reconocidos. Ahora el segundo párrafo, es que aquí podemos hablar horas en relación al artículo primero solamente. Las normas relativas de los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales. Aquí hablamos entonces de la interpretación conforme. Dice, de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Este es el principio pro persona o pro homine, que entonces tienes que interpretar en el sentido de darle mayores libertades, ¿no? Si hay dos normas que se contraponen, debes escoger cuál es la que le da mayores libertades, ¿no? Y caso contrario, si son restrictivas, cuál es la que menos restringe, ¿no? Entonces hay que darle la interpretación que mayores beneficios o libertades le dé a la persona. Tercer párrafo dice, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, de conformidad con estos cuatro principios, ¿no? Universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Muchos amparos ya pasan por este párrafo, ¿no? Aquí en el libro viene varias tesis que hablan de esos principios que son muy importantes. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de los derechos humanos en los términos que establezca esta ley. Yo creo que algo que ha faltado mucho es el tema de la reparación, ¿no? El Estado, bueno, tenemos incluso una ley de responsabilidad patrimonial del Estado que la verdad es que muy pocas veces llega a sentenciar, ¿no?, en contra de la autoridad, pero yo creo que tenemos que seguir avanzando. El siguiente párrafo dice, está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos mexicanos. Entonces deberían de abolir el matrimonio. No, no es cierto. No, no es cierto. Los esclavos del extranjero que entren en el territorio nacional alcanzarán por este solo hecho su libertad y protección de las leyes. Y miren un último párrafo, y ahorita te voy a dar intervención, maestro, porque yo sé que te gusta este tema. Dice, queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar las libertades de las personas. Es bien interesante y muy amplio la aplicación de este párrafo. Yo tuve un cliente, un agente aduanal, fíjense, que el señor, bueno, ya desafortunadamente falleció el año pasado, pero tenía 93 años y tenía una novia de 30 años, no sé cómo la hacía, ¿no?
Bueno, sí, tenía un encanto. Él decía que tenía ojo verde, ¿no? Entonces sacaba un fajazo de dólares y se tallaba los ojos, ¿no? ¿Verdad? Y fíjense que me llamó mucho la atención que la resolución que le impusieron, le decía que, pero varias veces lo decía, que él no se podía equivocar, porque era un experto en comercio exterior. Y dije, pero ¿por qué no se puede equivocar? Y yo lo que alegué es que lo habían discriminado, ¿no? O sea, aquí dice por su edad, por su estado de salud, el señor ya andaba en la andadera. Pero tenía su novia de 30 años, ¿no? Que le ayudaba a que no se fuera a caer de la andadera. No, la verdad es que era un señor muy vigoroso, le dio COVID desafortunadamente, si no que estuviera entre nosotros. La edad, la discapacidad, la condición social, bueno, condiciones de salud. Y me acuerdo que le dije, oiga, pues es que realmente ese es un acto de discriminación, ¿no? De manera de ver es un acto discriminatorio. Y cuando leyó el agravio dijo, oiga, no, abogado, no friegue, dice, quítele eso, me está poniendo como un viejito decrépito, y mire, ve a mi novia, está bien joven. Déjeselo, déjeselo, o sea, sí lo están discriminando. Pues no me gusta, pero bueno, ya, lo convencí de que lo dejara. No se reconocía. Sí, no se reconocía. Pero fíjense que sí sirvió porque cuando salió la sentencia, sí hacía mención al tema de la discriminación. Pues como que no se puede equivocar, a cualquier edad te puedes equivocar, ¿no? Pues bueno, el tema de los autos, que por ejemplo, nos gusta mucho ese tema de los autos, analizarlo, porque eso del no circula, ¿no? Dicen es por año modelo. Oye, pero hay vehículos 2022, una Suburban, ¿no? Que le echas 2,000 pesos y te lo acabas en menos de una semana. Y hay un carro a lo mejor más viejito, ¿no? 2005, que es de 4 cilindros, que pues, a lo mejor le echas 2,000 pesos al mes, ¿no? Y no se los gasta. O sea, ¿quién contamina más? ¿Qué tiene que ver el año modelo? Entonces es una discriminación que no es justificada, no es objetiva, ¿no? Y así como eso podemos encontrar mucho. Se platicaba que por qué en un principio el tema de vacunación, por qué a los médicos particulares no y a los de público sí, ¿no? Y miren que se promovieron muchos juicios de todos lados del país, y veíamos sentencias, ¿verdad?, que decían sí, es un acto discriminatorio, y otros jueces que decían que no, ¿no? O sea, yo decía, pues es que no haber razón por cual pues, discriminarlos, ¿no? El tema ahorita de los menores, ¿no? Que no, que ellos no, pero se están muriendo, ¿cómo no? No, es que ellos no se contagian, ¿cómo no? Es claro que también se contagian, ¿no? Entonces hay muchos temas que podemos platicar en relación a esta parte de la discriminación. Ahorita seguiré platicando del artículo 8º, ¿no? El artículo 14, 16, son muy importantes, pero yo sé que el maestro quiere participar aquí con un tema de las categorías. No, bueno, muy buenas tardes a todos, bienvenidos, yo muy contento de estar aquí en Veracruz. No, decía hace cuánto tiempo que no venía, pues ni me acuerdo. Sé que alguna vez vine, pero no sé cuándo. Estoy muy contento de compartir ahorita con ustedes en su estado, un poquito de calor. Y sobre todo de hablar de un tema tan importante y para mí apasionante, que es el juicio de amparo. ¿Por qué es tan apasionante? Voy a empezar a decirles lo que sería la definición, que cada quien puede elaborar su definición con los conceptos o las notas distintivas del juicio de amparo, pero para mí es un medio extraordinario, subrayando el extraordinario, de defensa que procede en contra de normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violan o restringen derechos humanos. Igual subrayamos con negritas la importancia de los derechos humanos de los que hablaba, que violan o restringen derechos humanos contenidos en Constitución y en tratados internacionales. Y de esta definición que yo les menciono, quisiera destacar la parte que ahorita viene platicando, los derechos humanos, que es el objeto de estudio y el objeto de protección del juicio de amparo. Y al hablar de derechos humanos, diríamos, para efectos nada más del juicio de amparo, una pequeña teoría de lo general de derechos humanos y hablar de los sujetos de los derechos humanos. O sea, ¿quiénes son los sujetos de los derechos humanos? Diríamos, las personas físicas, nosotros. Las personas morales o jurídicas, porque aquí no tienen mucho de morales, pero las personas jurídicas, ¿tienen derechos humanos o no? Es una pregunta interesante que yo se la recomiendo en una plática de mesa, la hagan, oye, ¿qué opinas? ¿Las personas jurídicas tienen derechos humanos? Y una respuesta, creo yo, inmediata es, no puede tener derechos humanos, desde una óptica del jus naturalista, ¿sí? Desde esa óptica sí, pero el tema fue estudiado por la Corte, porque inclusive el artículo 1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos dice
Para efectos de esta convención, persona será todo ser humano. Pero si es todo ser humano, pues no puede ser una persona jurídica. Sin embargo, la Suprema Corte, cuando resuelve una contradicción de tesis, donde determina si se debe de aplicar el principio pro homine a las personas jurídicas, dice una solución, diría yo, un tanto práctica, muy práctica. Dice, el artículo primero constitucional dice todas las personas. Y si dice todas las personas, no está haciendo una distinción si personas físicas o personas jurídicas. Por tanto, entran todas las personas, no distingue, exacto. Donde la ley no distingue, no hay por qué distinguir, con una pequeña aclaración. No todos los derechos humanos los tiene la persona jurídica, únicamente aquellos que son necesarios para el desarrollo de su objeto social. Eso es hablando de los sujetos, fuente de los derechos humanos. Constitución y tratados, sí, pero hay que adicionar algo que la Corte le llamó el bloque de constitucionalidad, una ejecutoria, yo diría hoy, emblemática, que es la contradicción de tesis 293 del 2011. En esta contradicción de tesis, la Corte dice, tratados internacionales y Constitución no se relacionan en un plano jerárquico. Los dos sirven para ejercer un control de regularidad constitucional. Que no es un papel. A mí me tocó que pues son muchos asuntos los que se ven, y cuando ve el quejoso y expone, dice uno, caray, pues igual y vamos a darle otra checadita al asunto, a ver. Y llegamos a una nueva reflexión. Entonces yo lo que te sugeriría es que vayas a platicar con el secretario, con el magistrado, y lleva esta parte clara. ¿Cuándo tuviste conocimiento cierto y completo del acto que estás reclamando? Y que esté demostrado. Y ahí tendrías que decir, está demostrado que cuando le dan el crédito no tuvo conocimiento del sustento legal del crédito. El sustento legal, él se hace sabedor cuando le notifican la respuesta. Ese pienso yo que tendría que ser el argumento fuerte para estar en tiempo primero, para no haber consentido inclusive la norma, que te digan es que es un acto derivado de otro consentido o es consentido, habría que dejar en clara esa parte para que admitan y bueno, ya después ver el tema de conceptos. Y aquí también, este es un tip a reserva de que el doctor aún del tema, como tip, me urge que al quejoso le den la suspensión del acto. Llega la demanda, me urge, pensemos en una sanción a un servidor público, suspensión de 30 días. Me urge su suspensión. Preséntala mañana para que nos dé la suspensión. Espérame, es que tengo que elaborar unos buenos conceptos de velación. Y para elaborar buenos conceptos de velación, pues, me voy a tardar una semana, 10 días. No, pues en 10 días ya me lo ejecutaron. Preséntamela. Tip, este es un tip. Hago un concepto de velación sencillo, presento mi demanda al día siguiente y tengo 13, 12, los días que me queden previo a que venzan los 15 y puedo ampliar mi demanda. Y de ahí ya formulo 2, 3, 4, 5 conceptos de velación bien elaborados, pero yo obtuve mi suspensión. Tampoco lo dice la ley de amparo, pero decimos, ojo, cuando urge la suspensión, que no te estrese el tema de que tiene que ser bien elaborados mis conceptos. Si urge la suspensión, preséntala, pero si haz valer aunque sea un concepto de violación. Tienes más días, mientras no te transcurran los 15 días para la promoción de la demanda, para ampliar la demanda. Este es un tip obsequio del CUEG. Pero esa sería mi opinión, no sé, doctor. Desafortunadamente luego los jueces hacen cada cosa, ¿no? Mira, ahorita que me hiciste recordar un chorro de juicios, porque siempre el problema, lo hemos dicho en los cursos, ¿no? Y en el libro viene, el 61 se amarra mucho con el 107 y el tema de que estén presentados en tiempo y sobre todo quitarte ese problema de que tú ya tenías conocimiento y por todo te lo sobreseen. Muchas veces lo que uno hace es narrarlo, el acto reclamado como un acto negativo, ¿no? O sea, perdón, omisivo, decir, oye, la omisión de la autoridad de notificarme esto. De esta forma, lo que uno puede hacer es pues tratar de no caer en el tema del tiempo, ¿no? Que es bien problemático, o sea, que se vea que no tuviste conocimiento. A mí sí me llegó a pasar varias veces eso, pero es que a veces uno dice de más en las demandas, ¿no? A lo mejor ni siquiera referirlo, porque si te lo desecharon por notoriamente improcedente, es porque tú misma dijiste, ¿no? Oye, fíjate que me avisaba por notario, no, pues no lo hubieras dicho, ¿no?
El problema es que dices que si no lo digo también caigo en una falsedad, ¿no? Y solamente te cuento pues el otro día estaba leyendo un meme y estaba muerto de la risa, y tiene razón. Un cuate que tiene 12 hijos, ¿no? Y está con la esposa y le dice a la esposa, oye, voy a ir a ver lo de la renta de la casa, ¿no? Lo que pasa es que ahí dice que no quieren hijos ni mascotas ni nada de eso. Y entonces le pregunta, ¿y cuántos hijos tiene usted? Dice, no, pues 10, ¿no? ¿Y dónde están? Dice, con su mamá en el panteón. Que los mandó le dijo, vete a dar una vuelta allá al panteón con los niños, ¿no? Pues no le mintió. En realidad no le mintió, ¿no? Dice, ¿dónde están sus hijos? No, pues con su mamá en el panteón. Ay, pobrecito, ¿no? Pues le rentó la casa, ¿no? Pero, o sea, ¿sí entiendes? No le dijo mentiras, ¿no? Entonces, sí hay que tener mucho cuidado, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Digo, yo sé que lo hiciste bien. Esperemos que te vaya bien el asunto, pero así como tienes yo me he enfrentado a muchos de esos, donde te desechan. Digo, raro que se lo hayan desechado por notoriamente improcedente. Regularmente le dan participación a la autoridad para que después la autoridad sea la que diga, y sobreséele porque está fuera de plazo, ¿no? Pero sí, yo creo que más bien aquí fue un tema de soltar toda la película, ¿no? Entonces, sí, pues bueno, esperemos que en la queja te vaya bien, pero yo creo que sí, ese tema de que no te haya notificado la autoridad responsable, pues también, pues como que no surte, ¿no? Pero esperemos que te vaya bien en la queja, ¿sale? A ver, eso es lo que teníamos que comentar. Bien, maestro. Pues si Pues no hay alguna